Mucha gente reporta que los móviles o los aparatos electrónicos dejan de funcionar cuando están cerca de esa escultura. En fin, es con bloques de piedra que son absolutamente gigantescos. Es decir, yo no sé qué tecnología tuvieron que tener estos egipcios. Y aquí están las capillas que están hechas de mármol blanco. Y ya estáis viendo la dificultad que tiene que ser hacer esto. Acercarte mucho a la estatua porque mucha gente viene aquí a tocarla, a sentir la energía que tiene pues esa escultura. ¡Suscríbete! Son las 11 de la mañana y las calles no están puestas. Aquí la gente se empieza a levantar a partir de las 2 y se acuestan por ahí a las 3 de la madrugada. Entonces, si uno sale por la mañana, tipo 8 o 9 de la mañana, no se encuentra nadie. Nadie madruga. Y es normal. Si duermes tan tarde, ¿cómo te vas a despertar temprano? Bueno, pues hace un calor insoportable ahora mismo. Estaremos como unos 38 grados. Pero con la bici y el fresquito, pues uno no se da mucha cuenta del calorcito. Este es el templo de Luxor. El que veis ahí es el templo de Luxor. Pero vamos a ir al templo de Karnak, porque es un poquito más grande y un poquito más, bueno, más espectacular en realidad. Y ya de allí nos movemos en los demás templos. Hay muchos templos que ver ahí. A ver, el paseo está muy bien. Lo único que le falta son rampitas para las bicicletas y para minusválidos, pero aparte de eso, está perfecto. Aquí podéis ver que hay muchísimos cruceros que vienen a Luxor y paran aquí. Por favor, mensaje a las chicas: si venís a hacer un crucero por el Nilo, no toméis el sol en topless. Ser consecuentes con la ideología y la religión del país, por favor. Lo que veis allí al fondo es el Valle de los Reyes, que se encuentra al lado oeste del Nilo. En el lado este pues está Luxor, Karnak, y al lado oeste pues se encuentra el Valle de los Reyes, los colosos de Nemón, en fin. Y lo bonito es ver lo que hay alrededor de los templos. En este caso, en Luxor, pues hay un paseo, llamémoslo paseo del río, muy bonito, que cuando vinimos en el 2009, pues no estaba construido y está muy bien, sobre todo si alquiláis una bicicleta, pues se hace un paseo insuperable. Parada técnica para una Coca-Cola Light, estoy muerto de sed. Welcome. Hello. How are you doing, sir? You okay? Welcome. How's it going? Yes. What do you want? You have a Pepsi? Yes, here. Diet? Yes. How much price? Egyptian price, yes? 20 no more. 20? Yes. It's a good price. This is one Egyptian price for you. Why? I want to sell it for you and you happy. I want you happy for price. Okay, I like that. Name? Welcome. My name is Hassan. You have great English. You're welcome. Thank you so much. How many Skandar. one?
Two, please. Two, please. Shop here is next to Luxor Temple, yes? Yes, not too far. Not too far, yes? About Luxor Temple, 3 minutes. What is the thing you like the most about Luxor? What you like most about Luxor? I like you make it Luxor too much tourists. Yes, All the people happy. yes. Everything is okay. The business is good. Why now? I think the business is not alright. No? Yes. Is there some problem for everywhere about? I know the Palestine and Israel and Sudan and the hot Yes. everything. What do you think problem is with the world? What do you think problem is with the world? As well. What is the problem with the world? What do you think? Money? Maybe. Corruption? Maybe. Everything. Many things make it some. No love? There's no love. If you have money, take it too much love. If you don't have money, take it everything. No good. Okay. Your money come. Palabras sabias de nuestro amigo. You want to una do what? No, only Water? two. Then you give share. I have water. Okay. I know. Thank you. That's good price, yes? Thank you. This is your shop? Yes. Okay. This is my family shop. Ah, okay. I have my second shop. Where? Me and sister here. Uh-huh, I okay. sell a t-shirt. Ah, t-shirt. You know how much? How much? €1. Good. Promise. No I show you price. now. No business. No, I have to go. I have Okay. to go. But thank you. Okay. Okay, friend. Okay, friend. Thank you so nice much. to meet you. Antiguamente, en el 2009, pues se podía ver todo porque el muro era así debajo. Entonces uno iba con la bicicleta paseando por aquí y podía ver todo el templo de Karnak. Pero ahora hay muros súper grandes que impiden la vista del templo. Y ya veis, es muy bonito. Esto de aquí que tengo a mi izquierda es la avenida de las Esfinges. Y en el fondo lo que veis es el templo de Karnak. Solo la entrada principal, claro, no se ve nada más. Aparcar la bici importante y ponerle su segurito. Aquí nos roban, pero bueno, es responsabilidad mía el que las bicis lleguen a su dueño sanas y salvas. Amigos, algo importante que os tengo que comunicar. Ahora aquí en el templo de Karnak podéis ver todos los buses de todas las agencias de tours, posiblemente de Egipto, que vienen de diferentes partes de Egipto. Simplemente deciros que la situación en Egipto ha cambiado con respecto a hace muchos años. Yo vine en el 2009 y han pasado ya muchos años, y en aquel entonces lo hicimos todo por libre, cogiendo trenes egipcios y sin tour. Y esta vez, al intentar hacer lo mismo, nos hemos dado cuenta de que ahora los turistas tienen un precio exclusivo para lo que es el tren. Es decir, la ley ha cambiado y ahora, por ser turista, pues si te vale un tren de 3 horas de distancia a lo que sería un egipcio le vale 50, que es más o menos €1, pues a un turista le valen 1.400, que son 25 euros. Entonces, tened en cuenta eso, ¿no? Que ha cambiado la situación con respecto al transporte, sobre todo en tren. Entonces, si queréis ir por libre, desafortunadamente el tren, a pesar de que hice un vídeo hablando de los trenes y lo buenos que eran, también advertiros que es caro. Pero es una experiencia también viajar en tren, ¿no? Si lo podéis permitir, es muy cómodo, aire acondicionado, habláis con los egipcios, mezcláis con ellos, es bonita, es una experiencia bonita, pero no es como otros países como la India, por ejemplo, que el precio es el mismo para todos. Que sí, yo lo entiendo, los turistas, nosotros, los europeos, americanos, el nivel adquisitivo es muchísimo mayor que ellos. Entonces yo comprendo que haya que pagar un poco más, pero no una brutalidad de €1 a 25 euros. Está bien que paguemos
5 euros, 10, pero no tanto, ¿no? En fin, tenedlo en cuenta, que es que son 20 veces más. También tenéis la opción de los autobuses, que todavía siguen siendo baratos, ¿eh? Bueno amigos, esto es el turismo que Egipto o el gobierno de Egipto quiere. La locura de la marabunta de miles y miles y miles de personas empujándose y corriendo de un sitio a otro en un bus, de acá para allá, de allá para acá, corre, 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 y eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente aquí en Egipto pues nos ven como euros o dólares con patas y nos tratan así. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si podéis viajar por libre, viajar a sitios temprano, no como he hecho yo hoy, que ha sido un error de venir tan tarde, y por libre, entonces no os encontráis con tanta gente. El templo de Karnak, que está dedicado al dios Amon-Ra, está construido sobre un periodo de 2000 años en el que 30 faraones contribuyeron en su construcción. Es muy famoso porque tiene más de 134 pilares y 16 columnas enormes de grandes.
Vamos al templo de Sekhmet, que suele estar un poquito más apartado y donde la marabunta no va. De camino al templo de Sekhmet, pues os podéis encontrar con bloques de piedra que son absolutamente gigantescos. Es decir, yo no sé qué tecnología tuvieron que tener estos egipcios para poder levantar semejantes bloques de piedra que pesan toneladas y toneladas. Y podéis ver que es un cementerio de piedras inmensas, como por ejemplo este que voy a mostrar ahora, que está aquí, que es una locura. Una locura. Pues imaginaros pulir, tallar y luego levantar semejantes estructuras. Pues una obra de ingeniería absolutamente increíble. Bueno, para aquellos que han estudiado la carrera de historia, ¿quién inventó la rueda? Dejadlo en los comentarios. Y aquí están las capillas que están hechas de mármol blanco. Y ya estáis viendo la dificultad que tiene que ser hacer esto. Una maravilla. De mármol blanco. Enorme. Bueno, y para que veáis no solo el conocimiento que tenían estos antiguos de arquitectura, sino también a nivel de sonido y frecuencia. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y si no, fijaos en este pequeño templito de mármol, la resonancia que hay cuando hablo. Entonces voy a hacer una prueba para que veáis. Probando la resonancia en los templos egipcios antiguos. ¡Suscríbete! Thank you. Bueno, ahí podemos ver a la izquierda Mon-Ra. Este es el calendario egipcio y ahí está Alejandro el Grande. Como siempre, pues muestran a Horus y todos los demás dioses. ¿Cómo se conserva la pintura? En algunos sitios la pintura sigue conservada, pero claro, como os digo, tenéis que buscar bien porque si vais donde va todo el mundo, en el templo de Karnak, pues no veis esto. Bueno, eso ha sido el templo de Sekhmet.
La verdad es que libera una energía bastante alta. Luego hay una serie de personas ahí, guías o seguridad, que te impiden acercarte mucho a la estatua, porque mucha gente viene aquí a tocarla, a sentir la energía que tiene pues esa escultura, pero en fin, es muy impresionante de ver y de sentir. Mucha gente reporta que los móviles o los aparatos electrónicos dejan de funcionar cuando están cerca de esa escultura, en fin, es bastante misterioso. Bueno, ahora son las 1 de la tarde y evidentemente hay menos de la mitad o mucho menos personas que cuando vinimos antes, a las 10. Entonces consejo para mis amigos que me ven es que vengáis a las 7 de la mañana, que es cuando abre el templo, o vengáis a la 1. Sí, hace mucho calor, pero hay sitios donde resguardarse. Entonces uno no pasa tanto calor y no se asa. Traed agua y un sombrero. Bueno amigos, aquí me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este templo. Es digno de ver, merece la pena, a pesar de que muchas de las construcciones están ya pues antiguas y demolidas, pero es enorme, tiene mucha historia. Espero que os haya gustado y si os gustó, like, suscribiros.